¿Qué tal, hermanos? Hoy es jueves, conocido tradicionalmente como Jueves Santo, y me parece apropiado en un día como hoy hablarles acerca de este tema, porque como no nos vamos a poder reunir y no vamos a hacer las actividades que estamos haciendo regularmente en capilla, sino que estamos haciendo todo virtual, quiero comunicarles que este domingo, al terminar el servicio, vamos a estar tomando la comunión, la Cena del Señor o la Santa Cena, como la llaman en diferentes lugares, después del servicio. Y quiero darles algunas instrucciones con respecto a lo que vamos a hacer para que estén preparados y que el domingo no sean solamente testigos desde una pantalla de lo que está sucediendo, sino que verdaderamente como iglesia nos tomemos el tiempo y le demos la importancia que requiere a un acto tan solemne, tan básico y tan necesario para la iglesia cristiana como lo es tomar la comunión y hacerlo como iglesia. Esto debería hacerse de manera presencial y yo sé que he insistido mucho con esto, pero es importante recordar que la iglesia tiene que estar unida en persona. Pero ahorita la medida temporal es que lo hagamos desde nuestros hogares, así que quiero animarlos a que se preparen para el domingo tomar la comunión desde sus casas con sus familias. Pero antes quiero dar un poco de antecedente a qué es lo que vamos a hacer y sobre todo pensando en lo que sucedió poco antes de la crucifixión del Señor, en un jueves como hoy, en un día como hoy, donde los judíos estaban celebrando precisamente la Pascua judía. Y eh, ese jueves se celebró lo que nosotros conocemos como la Última Cena. El Señor envió a sus discípulos a hacer algunas compras y preparativos para celebrar la Pascua juntos. Era algo que se hacía en familia tradicionalmente, pero el Señor estaba estableciendo un acto muy importante que ahora es una ordenanza para la iglesia, y lo hizo aquella noche. Los judíos celebraban la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. Y si nos vamos a Éxodo en el capítulo 12, el contexto donde esto sucede y donde el Señor Dios instituye la Pascua, la fiesta de la Pascua, es que estaba atravesando Egipto la situación de las plagas que el Señor había enviado por medio de su siervo Moisés para que dejara ir a su pueblo. Pero el corazón del faraón se había endurecido, a pesar de que el Señor había demostrado muchas veces ya de manera milagrosa, con actos muy estratégicos hacia los dioses de los egipcios, que el Señor es el único Dios. Pero ellos habían resistido y no quería dejar ir a su pueblo. Entonces el Señor anunció una última plaga, una muy dolorosa y muy difícil, que traería el quebrantamiento de Faraón y del pueblo de Egipto, para que finalmente dejaran ir a su pueblo y pudieran ir rumbo a la tierra prometida por el Señor para ellos. Entonces, antes de esta última plaga en la que iban a morir los primeros hijos varones de cada familia, los primogénitos, y también iba a pasar esto con los animales, el Señor advirtió a Moisés y a su pueblo que prepararan con tiempo un cordero sin defecto, y entonces lo tendrían guardado, lo alimentaban, lo cuidaban, y en la fecha señalada ellos iban a sacrificar al cordero. Con la sangre iban a rociar en los postes, en los dinteles de las puertas, para marcar las casas, y después iban a asar la carne del animal, lo iban a comer en familia, lo iban a comer apresuradamente, con hierbas amargas y con pan sin levadura. Y entonces iban a permanecer encerrados, iban a estar guardados allí, mientras el ángel del Señor visitaba a Egipto. Y entonces iba a ser evidente que Dios estaba haciendo una distinción de los egipcios y de los judíos, porque un clamor de sufrimiento iba a surgir en la nación de Egipto por el dolor de la muerte de todos los primogénitos, pero en Israel iban a estar guardados y nadie iba a morir mientras tuvieran esta marca que iba a estar allí en la puerta. Y esto era algo que tipificaba la futura muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado por nosotros. Entonces, el Señor, al estar celebrando la Pascua, coincide, si es que pudiéramos decirlo de esa manera, sino que es una fecha muy especial para los judíos, era la fiesta más importante para ellos,
Pero allí el Señor está, al celebrar la cena con sus discípulos, está instituyendo el nuevo pacto. Y entonces, después de haber cenado, él había tomado el pan y entonces establece el nuevo pacto. Pero quiero leerlo allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. Voy a empezar en el versículo 7 y dice: llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo: vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Él contestó: en cuanto entren en Jerusalén les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta: ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos, pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. El Señor estaba estableciendo el nuevo pacto en su sangre, donde el pacto anterior de la ley ya se había cumplido en Cristo, y ahora venía un nuevo pacto donde Él perdonaría los pecados de su pueblo, donde Él guardaría su ley no en unas tablas, sino en nuestras mentes y en nuestros corazones. Nos daría un nuevo corazón de carne y la capacidad para amarlo y para obedecerlo, y entonces estar en una relación cercana con Dios después de haber estado alejados por causa del pecado. Él iba a restablecer, a restaurar esa comunión entre Dios y los hombres, y lo hacía por medio de Cristo Jesús, quien es el camino para acercarnos al Padre. Entonces, la Pascua judía celebraba la salida de Egipto, haber sido libres de la esclavitud, y cómo la sangre del cordero sacrificado tipificaba o representaba que un ser injusto, por su sangre ellos estaban protegidos. Entonces en Cristo Jesús se cumple nuestra Pascua, porque así lo dice la palabra, donde somos libres por medio del sacrificio del Cordero de Dios, somos libres de la esclavitud del pecado para poder estar en cercanía con Dios, para poder entrar en el reposo de Dios, que es Cristo nuestro Señor. Y este acto que hizo el Señor se establece como una de las dos ordenanzas para la iglesia cristiana, que son el bautismo y la comunión, cena del Señor, o la Santa Cena. En 1 Corintios capítulo 11 dice el apóstol, dice: yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por este pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Entonces, este acto solemne, importante, honramos la muerte del Señor, pero también celebramos su resurrección y anunciamos que Él va a volver también, que nos vamos a encontrar con Él, que se levantó, que fue glorificado, que se le confirió un nombre que es sobre todo nombre, y ahorita está a la diestra del Padre, y nos vamos a encontrar eventualmente con Él. Y hacemos esto con cierta frecuencia. En diferentes iglesias se realiza, no sé, algunos cada semana, otros cada mes, algunos lo hacen cada año o en ocasiones muy especiales como ahora en Semana Santa. Nosotros en Capilla Calvario lo hacemos
cada mes y en algunas ocasiones especiales. Y este domingo vamos a tomar la Santa Cena, que representa esto que acabo de leer. Los elementos son simbólicos, pero son importantes. Recordar el pan, que Jesús dijo que Él es el pan de vida, y el fruto de la vid, es decir, la uva en la copa de vino. Y aunque son símbolos, me parece importante clarificar que no debemos exagerar en el simbolismo y no debemos abusar de que no necesariamente vamos a tener pan sin levadura y una copa de vino en nuestras manos. Creo que hay que acercarnos tanto como nos sea posible a los elementos esenciales que la palabra nos marca. Así que quiero decirles que pueden comprar, que pueden conseguir para este domingo estar listos en sus casas, y algunas cosas que les voy a mostrar que podríamos utilizar. Tengo aquí algunas, a ver si lo pueden ver. Estas son galletas habaneras. Es una galleta sin mucho sabor, muy sencilla. Estos se llaman thins y también es así como un pan muy sencillo, muy básico. Podrían comprar o tener algo como esto. Algunos tal vez tengan de esas tostadas sanísimas, podrían utilizar algo como esto. En Capilla Calvario por mucho tiempo estuvimos utilizando estas galletas. También pueden utilizar esas o algún tipo de pan. Lo importante es que sea un pan y partirlo en trozos y comerlo juntos. Y después la copa de vino. Pueden utilizar vino si lo quieren hacer así. O pues esto es lo que estamos utilizando en capilla por mucho tiempo, un jugo. eh, Son símbolos, entonces no necesariamente tiene que ser una marca especial o un tipo en particular, pero esto es lo que pueden conseguir, que está a la mano en cualquier tienda de esquina, en un Oxxo, en el súper, pueden conseguir elementos como estos. Y quiero animarlos a que se preparen para que el domingo, después del servicio, tomemos la comunión juntos, hagamos este acto unidos en un solo sentir, en un solo espíritu. Y voy a estar haciéndolo yo durante la transmisión y vamos a dirigirlo para que ustedes lo puedan hacer en sus casas. Y yo quiero recomendarles que lo hagan como familia, que tomen un tiempo para hacerlo. Yo después de la transmisión tengo planeado hacerlo en mi casa con mis hijos para explicarles lo que esto representa y entonces tomar ventaja del día, de la fecha, para señalarles en símbolos, así como la Biblia nos lo enseña, a nuestras familias. Y entonces en nuestros corazones adorar a Cristo, recordar lo que sucedió, celebrar la resurrección y adorarle como el Señor que Él es. Es importante enseñar esto en nuestras casas, así que los animo a que se preparen y que estén pendientes de nuestras transmisiones. Que Dios los bendiga.